Agenda Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Bueno, Víctor, ¿cómo haces entonces, quedó una pregunta en el aire, cómo puedes tú manejar una dependencia con 43 bolívares? Sí, mira, Manuel, es bien difícil, y con todo y que se dice que el buen gerente lo hace en crisis, lo hace, ahí se saca la capacidad. Estas no son situaciones sencillas, Manuel, porque cuando tú ves que tienes la mayor parte de computadores, porque no tienes un disco duro, porque no tienes los 50 o los 60 dólares para comprar un disco duro, en donde el papel, algunas dependencias que de repente generan uno que otro ingreso propio, nos ve en esa situación, y cuando va a hacer alguna diligencia en presupuesto, Manuel, llega con una resma de papel oficio o papel carta. Si es oficio, pues lo cortamos nosotros mismos con guillotina, en donde tenemos que destinar tal vez una impresora para que 4 o 5 áreas de presupuesto pueda hacerlo, y tratar de que cuando eso se acabe, cada uno pone 10, 12, 15 bolívares y se va haciendo un potecito para ir buscando lo que va a permitir, o sea, recargar. El mismo personal tiene que pagar el funcionamiento de la dependencia. Así con un funciona la sueldo. Mira, Manuel, para que el personal se pueda tomar un café a mitad de mañana cobrando el sueldo, y cada uno tiene que aportar 12 o 13 bolívares para poder comprar el café y rendirlo lo máximo posible. Entonces se llegan a unas situaciones tristes realmente, porque un país se desarrolla es de la mano de su educación superior, de su universidad, de política seria para que esos muchachos rindan y esa capacidad que tienen la dejen en este país. Entonces es triste, Manuel, cuando el papel que vas a utilizar tiene que ser reciclable, y entonces cuando va para una autoridad o va para un decano, da vergüenza que el papel esté por el otro lado utilizado, ¿sí? Cuando se te daña una fotocopia, tienes que esperar a ver en qué mes del año pudieses de alguna manera buscar la solución, o decirle a un proveedor, bueno, mira, si nos puedes donar algo de lo que aunque sea un tóner que esté usado. Entonces es triste, Manuel, que una universidad que mañana cumple años, ¿sí? 238 años. Sí. Formando profesionales con hoy en día en el suelo casi. En el suelo. Entonces, ¿qué sientes, Víctor, escuchar los últimos días de hablar de tantos millones de dólares? Mira, yo escribí en mi Twitter, yo voy a utilizar una palabra que es fea, pero yo sentí asco, ¿sí? De que nosotros estamos financiando, le pagamos al gobierno para que nos permita ir a trabajar, porque eso es lo que hacemos cuando pagamos un pasaje. Cuando mi secretaria paga un pasaje de los puros para ir a trabajar, está financiando al gobierno, ¿sí? Casi que te pago porque me dejes a trabajar, porque hay gente que le gusta lo que está haciendo, Manuel, ¿sí? Y que aunque está pasando hambre, está yendo a la universidad y la mantiene a la universidad. Sacrificio. ¿Sabe que es luchar durante todos estos años para el aumento de salario, y que después de tantos años que luchando salgan a decir con la cara tan lavada que un funcionario se robó tantos millones? No, y que ver, si no sabíamos esta verdad, aunque la sospechamos, si no sabíamos esta verdad y no había sueldo para pagar ahorita el panorama del sector universitario y de todos los sectores, el de enfermeras, el de los maestros de escuela, no es halagador. No, de todo el mundo. Porque ahora me van a decir que el dinero se lo robaron, y que ahora sí es verdad que de dónde van a pagar. Pero ¿dónde están esos 36 millones que se encontraron? Debería dárselo a los funcionarios públicos, por lo menos para que ellos se laven la cara. Como sí. Bueno, otra pregunta, Víctor. Los jubilados deben declarar el impuesto sobre la renta. Esa me la hicieron hoy en el ascensor cuando yo venía para acá. Sí, fíjate una cosa. Ajá. Los jubilados no deben pagar impuestos sobre la renta, porque esos son ingresos que están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Pero sí tienen que cumplir con un deber formal establecido en el Código Orgánico Tributario, y ese deber formal es declarar tus ingresos, en este caso, de producto de la jubilación que tú recibes. Y en este caso, ese personal jubilado debe tener, o debe ni siquiera acudir a la universidad, porque es que el portal web que utiliza, en este caso, desde el vicerrectorado, el nómina y la Dirección de Administración Central, permite que ustedes de su casa genere una contraseña muy sencilla, y usted pueda ver el ARC, ver cuánto le pagó la universidad y plasmarlo, en este caso, en el portal de la Administración. Pero si un jubilado no declara, ¿le pasa algo? Como deber formal, yo pienso que ahorita a una persona natural no le va a pasar nada.
Pero si necesitas hacer algún trámite con una embajada, voy a la visa y me dice, mira, demuéstrame los ingresos que tú tienes en el país. Yo presento la declaración. Ahora, o si tiene que hacer una venta, le pueden pedir. Claro. Ahora fíjate una cosa con el jubilado. Sí. Yo he conseguido jubilados que me dicen, yo ya dejé de declarar hace 10 años que tengo jubilado. Pero en esa oportunidad que el dinero valía, compré un apartamento hace 10, 12 años y lo tenía alquilado y ahorita se vio en la necesidad de venderlo porque no le alcanza el ingreso y porque ese ahorro que tenía en ese apartamento decide utilizarlo en su salud o en cualquier gasto personal de su familia y lo vende. En ese momento que vende un bien inmueble, deja de ser un contribuyente pasivo para convertirse en un contribuyente activo por la venta de ese apartamento. Y ese apartamento, si tiene que declararlo y si no era su vivienda principal, probablemente le dé a pagar también impuestos sobre la renta. No, en ese caso sí, claro. Claro, o si se dedica a hacer alguna actividad comercial comprobable porque tiene factura, porque emite factura, porque ese ingreso es gravable y debe pagar impuestos sobre la renta. Y en el caso de una persona jurídica, usted gane o pierda en su negocio, tiene que declarar impuestos sobre la renta. Pero entonces, fíjate una cosa, Víctor, mira, tener plasmado. Un jubilado, si no declara, no le pasa nada. Yo diría que no me atrevo como porque es un deber formal, pero no debería pasarle nada. No debería robar. La gente si le pasa algo, no vaya a ser que después yo vi en el programa que usted dijo que no me iba a pasar nada y sí me llamaron. Sí, pero Víctor, fíjate, pues no debería pero si vende un apartamento, sí tiene que pagar el impuesto, es muy diferente. Si vende un bien, si hace una operación comercial, tiene que pagar por ese ingreso. Por el ingreso. Quiere decir que él va a tener un ingreso exento en la planilla, que son los sueldos. Una cosa son los sueldos y otra cosa sería la venta de el inmueble. Alguna actividad comercial que la persona hace. Si un jubilado va a viajar, le pueden pedir la declaración del impuesto, no se la pueden pedir. O hacer algún trámite en alguna embajada porque va a sacar una visa y pudieran decirle, mira. No, es que si va a hacer el trámite ese en una notaría, en un registro, le pueden pedir la declaración, ¿no así? O abrir una cuenta bancaria, le pueden pedir una declaración. O abrir una cuenta bancaria, se la pueden pedir, ¿no así? En esos casos sí. Sí. En esos casos cumplir el deber formal de hacerlo. Entonces tendría que cumplir con el deber. Pero si no ha hecho la declaración, tampoco es para que se tire por el viaducto. No, yo no creo que le vaya a pasar nada. ¿Y los que reciben remesa? ¿Ah? Ese es un temazo porque ahora la administración tributaria ha estado llamando a las personas naturales para pedirle sus estados de cuenta, pedirle dónde generan sus recursos, su dinero. Y si usted recibe una remesa, yo le aconsejo que trate de llevar un control de la remesa, es decir, la prueba de quién se la manda y la prueba a qué cuenta bancaria usted le entre, porque cuando a mí la administración tributaria me pide el estado de cuenta y ve 1.000 bolívares, que sea la divisa convertida a bolívares, y por allá me ve 1.500, y por allá me ve 3.000, y por allá me ve 4.000, yo tengo que demostrarle a la administración tributaria que eso no fue ningún ingreso que yo tuve, que eso fue una remesa que me enviaron. Pero para eso tengo que tratar de preconstituir una prueba de que fue una remesa. Otra pregunta, Víctor. En este instante hay personas que ganan un sueldo, por ejemplo, de 100 bolívares, que no le alcanza para comer, que no le alcanza para pagar pasaje, que no le alcanza para nada, para vestirse, para sostener a la familia, etcétera, etcétera. Eso no alcanza, no, para nada. Está obligada a pagar impuestos. Mira, si una persona que lo mínimo que va a ganar en un mes son 130 bolívares, porque es el salario mínimo, si usted multiplica por 12, le va a dar una base que supera lo que establece la administración tributaria para pagar. Si multiplicamos el valor de la unidad tributaria, que es 0.40, si mi mente no me falla, lo multiplico por 1.000 unidades tributarias y me da 400 bolívares. Es decir, que una persona que en el año haya superado la suma de 400 bolívares va a declarar impuestos sobre la renta. Y entonces cuando yo veo que una persona gana 130 bolívares de salario mínimo, multiplica 130 más en el otro mes 130, son 260 más el otro mes 130, ya prácticamente está que cuando cobre el cuarto salario mínimo del año, ya está obligado a declarar por lo menos, a pagar va a depender de los gastos que haya tenido, pero a declarar
tiene esa obligación. O sea que en este instante nos ponen a pasar hambre porque hay Bueno, que la directora de Fomento me No, reclamó ya ahorita, estoy. empezando el programa, porque ella me pidió el favor que le hiciera la declaración. Yo se la hice, le dio X cantidad de dinero a pagar. No, yo le dije que y lo entonces pagara él. me llamó para decirme, Para que bueno, lo profe, pague a mí él. me paga el gobierno, le tengo que devolver el salario al gobierno. Sí, o sea que ni siquiera Bueno, me ya alcanza regresamos eso. para nuestra última parte. Agenda administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios.